para después enviarles el link. Listo. Entonces, este archivo que es ok, este que está aquí. Módulo 4, introducción a este que está aquí. Listo. Este archivito. Entonces, voy a explicar el esquema. Entonces, vienen las instrucciones. Entonces nos dice acá, dice, objetivo, diseñar reportes efectivos con tablas y gráficos dinámicos que permitan cubrir entornos productivos. Entonces, el taller consiste en realizar 11 reportes en las hojas, dice acá, construya los 11 reportes solicitados en las hojas reportes básicos y agrupamientos. Cada reporte debe hacerse en hoja aparte, asignando un texto descriptivo. Cada uno de los informes se debe presentar en formato mini dashboard con todas las opciones de impresión. Entonces aquí dice, nota, en la hoja códigos personalizados están los formatos para que los peguen en los reportes. Entonces aquí códigos personalizados, aquí tenemos estos códigos que ya ahora les voy a explicar. Estos se llaman cómo presentar de manera profesional los datos a través de textos descriptivos y a través de codificaciones específicas. Si lo quiero expresar en millones, en billones, en miles de millones, en miles, entonces esta es una de las configuraciones requeridas, sobre todo cuando construimos tableros de control. Aquí tenemos la fuente de datos. Esta es una empresa pequeña, una comercializadora de ropa. Tenemos los campos y tenemos una muestra pequeña. Tenemos 2000 registros acá. Y con base en esta data, pues el objetivo es desarrollar los 11 reportes. ¿Cuáles 11 reportes? 6 reportes básicos que están acá, cada uno como en formato mini dashboard, y 5 reportes que permiten entender cómo manejar el agrupamiento por fechas, el agrupamiento por campos de texto y el agrupamiento por campos numéricos dentro de las tablas dinámicas. Esa sería la actividad que se desarrollaría entre hoy y mañana, y como les indiqué ayer, pues hay plazo de entregar todas las actividades hasta el sábado para que quedemos al día. Aquí tenemos la siguiente hoja que son los videos de apoyo. O sea, de estos ya hay videos. Entonces tenemos para los reportes básicos, que son estos, ustedes se van a apoyar en este video. Aquí está explicado. Para los reportes agrupados, ¿cuáles reportes agrupados? Tenemos 4 videos. Entonces, para entender cómo se agrupa por fechas, tenemos este video y los agrupamientos por fechas están acá planteados. Para realizar agrupamientos, es decir, tablas dinámicas a partir de del segundo reporte con fechas, debo entender qué es una tabla dinámica dependiente e independiente. Entonces está aquí el video explicado para que se haga. Si quiero agrupar por campos numéricos, aquí está el video, y si quiero agrupar por campos de texto, aquí está el video. Muy bien. Digamos que esta es como la estructura de la actividad. Bien, hasta este momento, ¿la información ha sido clara con respecto al taller? Sí, señor. ¿Todo ha sido claro hasta el momento? ¿Sara? Sí, señor. Ok, entonces, entendería yo que de alguna manera ustedes manejan las tablas dinámicas. De pronto han hecho algún reporte. ¿Ya ustedes han trabajado tablas dinámicas? Háganme saber, por favor, ¿qué han hecho en tablas dinámicas? Hola. Allá en impuestos nosotros hacemos una tabla dinámica para agrupar las retenciones en la fuente, para hacer el informe, para hacer la declaración de retención en la fuente. Entonces las agrupamos por concepto. Lo agrupan por concepto. Ok. Sí, sacamos un concepto, unos valores base, unas retenciones,
y los códigos. Ok, listo. O sea que tienes algún manejo de las tablas dinámicas. Muy bien. ¿Quién más? Gracias, Ana. ¿Quién más tiene manejo de las tablas dinámicas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nadie más? Son muy tímidos, pero bueno. Mañana yo pienso que haremos una actividad para que los podamos ver y podamos reconocer un poquitico sus rostros. Ok, entonces, si no hay más inquietudes hasta aquí, voy a empezar a explicar cuál es la estructura de una tabla dinámica, cómo se hace un reporte básico, cómo se agrupa, eso queda grabado y posteriormente entonces me dedicaré a resolver inquietudes. Pero les quiero recordar que tienen los videos de apoyo, ¿ok? Está todo bien explicadito acá. Bien, entonces vamos a observar, ok, ¿qué es una tabla dinámica? Entonces, dice acá, es una tabla interactiva que nos permite crear reportes a partir de grandes volúmenes de datos. Entonces, si yo requiero tomar información de un sistema, de un ERP, de un servidor, bueno, lo que sea la fuente, y es mucha información y yo quiero hacer resúmenes, pues las tablas dinámicas son una poderosa herramienta para poderlo hacer. Se llama tabla interactiva, ¿por qué? Porque pues puedo hacerle ajustes de diseño, es muy flexible su diseño para que se pueda acomodar a la interpretación que le quiero dar a los reportes, al alcance que le quiero dar para que se pueda entender. ¿Cuál es el interés de una tabla dinámica? El interés es que usted no pierda tanto tiempo en la parte operativa y pueda dedicarse a la parte de interpretación o de análisis, que finalmente es la clave para cuando usted va a presentar un reporte. Si vamos a presentar un reporte en un comité de una junta y yo tengo muy claro cuál es el alcance de mi informe, pues ya tengo un avance ahí. La idea es que aprendamos a hacer reportes de calidad y que la información que yo tenga para poder construir la tabla dinámica, pues sea lo suficientemente clara, lo suficientemente bien elaborada y estructurada para que sea un éxito el reporte. Entonces, para lograr eso, pues debo entender cómo está estructurada una tabla dinámica. Entonces, las tablas dinámicas tienen básicamente dos elementos importantes dentro de su estructura. Primero, algo que se llama cabecera del reporte. Entonces, la cabecera del reporte, pues, ¿qué es? Pues es el área de filtros, es el área donde yo coloco los campos que considero dentro de mi estudio de la data, los campos que considero que son de peso jerárquico, que tienen una jerarquía y que cada vez que los coloque ahí me van a impactar el reporte. Cada vez que hago un cambio, un filtro, una segmentación, pues me va a hacer todo un ajuste dentro del detalle y yo voy a tener control de esa información. O sea, yo cada vez que hago un filtro, sé exactamente qué es lo que está haciendo Excel con el reporte. El siguiente es toda esta parte que es la zona de detalle. La zona de detalle básicamente es la unión, la conjunción de varias áreas. Entonces, cuando empecemos a trabajar, voy a encontrar un área que se llama función resumen, que es una función que hace cálculos dentro de la tabla dinámica y la que impacta a nivel de fórmula lo que se va a presentar. Tengo la otra que se llama área de columnas. El área de columnas es el lugar, el espacio donde ubico los campos que yo voy a visualizar de manera vertical. Tenemos aquí la otra área que es el área de filas. Aquí, de acuerdo al análisis que yo hago, pues coloco los campos que voy a ver de manera horizontal y en el cruce entre esta variable 1, que es filas, y esta variable 2, que es columnas, pues ahí voy a colocar los campos numéricos.
valor total, cantidad, etcétera, que es lo que va a generar el informe. Entonces esta es la estructura, recuerden, son dos componentes, la cabecera del reporte y la zona de detalle. Aquí pues explica este material, ustedes lo tienen allá en la plataforma, en el material de estudio. Entonces aquí explica qué es la cabecera, las funciones resumen, el área de fila, bueno, aquí está. Importantísimo, antes de empezar a diseñar un reporte, debo preparar los datos. ¿Qué significa preparar los datos? Significa que hago un prealistamiento de mi información para que el reporte sea efectivo. Y en ese prealistamiento, ¿qué hago? Pues categorizo los datos. Si yo tengo una data que está totalmente desordenada, pues tengo que hacer todo un trabajo previo para poderlo presentar de manera tabular. Ya les voy a mostrar qué significa una presentación de datos en forma tabular. Ya les voy a mostrar. Aquí, primero, ¿qué significa categorizar? Significa que cada columna de información debe ser consistente. Si yo hablo de la columna zona, pues esa columna única y exclusivamente me va a hablar de las zonas. Si yo hablo de fecha, debo ser claro qué tipo de fecha estoy manejando. De español, inglés, cómo lo voy a presentar para que el Excel lo entienda. Si estoy hablando de un campo llamado ciudad, no sé, voy a hacer un informe georreferenciado, pues quiero colocar ahí una información que me permita mostrar de manera referenciada los datos. Si yo voy a hablar de coordenadas geográficas, por ejemplo, para hacer mapas de calor o todo ese tema, entonces debo tener bien claro qué datos voy a presentar. Luego acá dice, debo eliminar filas y columnas vacías. Esto es una buena práctica. Debo tener una tabla totalmente limpia donde no haya espacios ni celdas combinadas. No, debe estar totalmente limpia la información. No se recomiendan espacios entre los datos. Se recomienda que la tabla esté organizada en forma estructurada, evitar las celdas combinadas y evitar las fórmulas, porque las tablas dinámicas construyen fórmulas dentro de sus reportes. Bien, cuando nos metemos ya en la parte interna de las tablas dinámicas, pues debo tener en claro qué se me va a presentar. Primero va a haber una área donde yo voy a ver los resultados de todo el ejercicio, de toda la dinámica que hago con los campos. Al lado derecho voy a visualizar los campos de la tabla, los campos, 1, 2, 3, etc. Si estoy hablando de una base de datos, pues serían las tablas, pero en este caso solamente vamos a hablar de una tabla. Y acá vienen pues las partes, los cuadritos que corresponden a filtro de informe, etiquetas de columna, etiquetas de fila y valores. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a hacer el primer reporte. ¿Cuál es la metodología para diseñar reportes? Número 1, preparar los datos, es decir, normalizar la información, presentarla en forma tabular, en forma de tabla estructurada, definimos bien el alcance del reporte. Debo tener en cuenta dónde está la fuente de datos, si está en un libro, si está, no sé, en un servidor, si está en rangos de consolidación múltiples, si está en otro archivo, si está en otra hoja, si está en un rango, bueno, ¿dónde están los datos fuente que me van a permitir construir mi tabla dinámica? ¿Cómo puedo construir mi tabla dinámica? Utilizando el asistente, ya sea con el mouse o con el teclado, y luego se utiliza la tecnología o lo que llama drag and drop, que es arrastre y pegue, o sencillamente activo los campos que necesito ver. Listo, aquí en el material explica cómo se utilizan esos asistentes, pero pues lo vamos a hacer de manera ya práctica. Bien, entonces voy a abrir aquí el archivo de trabajo. Y en el archivo de trabajo, ok, entonces tengo la fuente de datos. Esta es la fuente de datos. Importante, la fuente de datos debe presentarse en forma tabular. ¿Qué significa en forma tabular? Cada columna respeta su tipo de información. No puedo tener información que no sea coherente, ni que tenga que ver con el título. No puedo tener celdas combinadas. Preferiblemente que no tengan fórmulas.
es decir, que se pueda entender. Si yo observo aquí esta data de la comercializadora, pues puedo decir que puedo hacer un reporte por zona, fácil, que puedo hacer un comparativo por vendedores, quién vendió más, quién vendió menos. Puedo hacer un pareto, si quiero hacer un pareto donde se determine cuáles son los productos que me representan el 80% de los ingresos de la compañía. Quiero saber en cantidades cómo nos ha ido, quiero hacer un comparativo con un gráfico combinado, cómo puedo ver el comportamiento de las ventas por zona, donde vea claramente el ingreso en dinero y cuántas cantidades se vendieron. Quiero ver un porcentaje de participación con respecto al total de las ventas de la compañía. Bueno, puedo hacer cantidad de reportes, pero teniendo una data coherente. Si no la tengo así bien organizada, pues es muy complicado. Yo he visto fuentes de datos que son realmente muy tristes verlas porque son sábanas. Yo he visto sábanas así de datos, así largas, 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 y con celdas combinadas, con títulos por arriba, por abajo, bueno, una cantidad de cosas que no van a permitir que uno haga un buen reporte. Pero bueno, uno, ¿qué debe hacer? Debe tomar la información y organizarla así, que se pueda entender. Bien, voy a hacer un primer reporte. Voy a imaginar que me piden realizar un informe de ventas por zona y por vendedor, donde se vea claramente pues las ventas, el total de ventas, y que me exprese las ventas en millones de pesos. Bien, entonces lo primero que hago es convertir esto en una tabla estructurada. Entonces me ubico, control T, un segundito, me están escribiendo. Ok, le doy aquí a aceptar. Fíjense que ya lo tengo como tabla estructurada. Me voy a la pestaña diseño de tabla y aquí le voy a poner ventas. Enter. Listo, ya tengo mi tabla estructurada para hacer los reportes. Entonces voy a abrir una hoja nueva. Abro una hoja nueva, le doy clic y voy a generar mi primer reporte. Entonces vamos a ampliar esto aquí un poquito. ¿Cómo activo el asistente? Entonces el asistente aquí me voy a la pestaña insertar, tabla dinámica. Me aparece aquí este asistente, este cuadro de diálogo, y aquí donde dice tabla o rango, pues escribo el nombre de la tabla. Entonces sería ventas, la tabla estructurada. Si yo voy a trabajar con modelos de datos, pues aquí ya es otra cosa. Esto ya se explica en lo que se llama el Big Data o en los cursos más avanzaditos. Muy bien. Entonces aquí, ventas, le doy a aceptar. Y observen que me aparece el esqueleto acá, me dice dinámica 1. Entonces, a partir de ahí, Excel empieza a generar un contador interno de mis tablas dinámicas. Entonces, aquí van a aparecer los resultados de la gestión que haga en esta zona. Entonces, recordemos, esta parte de acá, esto que está aquí, son los campos de la tabla. Y lo que voy a utilizar de acá, lo voy a hacer distribuyendo estos campos en estas áreas. Me explico. Cuando yo organizo los campos en el área de filtros, significa que a esta parte se le llama cabecera del reporte. El resto de cuadritos que estamos viendo acá, el resto de cuadritos, acá, lo que son las columnas, las filas y los valores, representan el detalle. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí es la cabecera y el resto, los tres cuadritos, son el detalle del reporte. Bien, entonces para efectos de nuestro reporte nos dicen que por zona. Entonces, ¿qué puedo hacer? Normalmente uno arrastra, pero puedo hacer esto. Le doy clic en zona. Por defecto, él me va colocando los campos en filas. Y me va mostrando los resultados acá. Listo. Entonces, zona lo coloco acá, pero yo lo voy a colocar en la cabecera, que la zona aparezca en la cabecera. ¿Qué más dije yo? La ciudad, tal vez dije. Si está ciudad aquí, creo que no está ciudad. Entonces voy a colocar aquí el vendedor. Vendedor. Y voy a colocar valor total. Lo arrastro aquí. Ya tengo un reporte básico, miren.
tengo zona, está en la cabecera, en filas tengo vendedor y en valores tengo las ventas totales y aparece el total. Entonces, ¿cómo sé yo la distribución de estos campos en estos cuadros? Pues de acuerdo al reporte que se vaya presentando. Si ustedes observan acá, miren, acá ya tengo un reporte. Entonces aquí me dice, en la zona, si yo abro acá, zona centro, tengo estos vendedores y estas son las ventas. Zona norte, ok, listo. Bien, pero digamos que este es un reporte básico, ¿no? Aquí entonces ya empiezo a personalizar mi data. Aquí entonces voy a colocar que no sea venta, esto sería vendedor. Y aquí serían ventas en millones de pesos. Listo. Bien, ahora, aquí ya tengo los vendedores y aquí arriba están las zonas. Entonces, esto no lo puedo presentar así. Y más si voy a hacer un gráfico. Entonces, esto lo voy a convertir en algo que se llama millones de pesos. Entonces, en la práctica, ustedes deben venir aquí a códigos personalizados. Códigos personalizados. Y miren cómo se presenta una data. Yo puedo presentar los números, los puedo presentar con un código personalizado donde me represente M representa millones y K representa miles. Pero si yo no estoy de acuerdo con eso, entonces cambio ese texto y coloco aquí millones y aquí coloco miles. Eso no hay problema, usted lo cambia directamente. Si lo quiero hacer más sencillo, pues utilizo este formato que me expresa en millones de una vez la información. Entonces lo vamos a hacer de una vez así. Atentos acá cómo se hace. Me ubico en los datos, le doy clic derecho, me voy a formato de número y aquí luego me voy a personalizar. Muy bien. Observen que acá yo tengo varios modelos acá, que corresponden a códigos personalizados ya preestablecidos, pero yo los puedo elaborar. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Venimos aquí, bueno, puedo salir aquí un momentico de esto, aquí código personalizado, y este formato lo puedo copiar. Lo voy a seleccionar, le doy clic derecho, copiar, vengo a mi reporte, le doy clic derecho, formato de número, me voy a personalizada y aquí donde está el 0, le doy clic, borro ese 0 y control V. Y quiero que observen que él inmediatamente aquí me cambia la forma de salida de los datos. Voy a explicar qué es lo que significa este código. Este código me está diciendo, usted va a expresar los valores en pesos colombianos. Este primer numeral está indicando que los valores enteros. Esta coma, o puede ser un punto dependiendo del equipo, y estos dos numerales indican los separadores de 1000. Este 0, con este otros dos ceros, significa las posiciones decimales que yo voy a mostrar. Este primer punto que dice acá representa cantidades de miles y este segundo punto representa los millones. Entonces, al darle a aceptar, fíjense cómo me sale la data. Me sale representada de manera mucho más profesional. Obviamente no se borran los datos, esto es como una máscara, como una visualización. Y aquí en la barra de fórmulas me aparece pues, el valor real, pero aquí ya lo puedo leer. Entonces aquí me queda fácil decir que Claudia vendió 320 no sé qué millones, Fernanda 348, Erika vendió esto y Sonia vendió esto. Okay. Si lo quiero ya presentar en un gráfico, pues lo más prudente es que lo ordene. Entonces le doy clic derecho sobre los datos, me voy a donde dice ordenar y luego selecciono ordenar de mayor a menor. Listo, y ya me quedo. Entonces aquí dice que Fernanda vendió más y aquí está, y que Erika vendió menos. Obviamente en la zona norte, pero si yo filtro acá,
entonces pues me aparecen los demás, ¿ok? Ahora, a partir de acá, pues puedo hacer un gráfico. Entonces, ¿cómo se hace un gráfico así rápido? Pulsamos estas teclas para que lo tengan en cuenta. Voy a escribirlo por acá. Pulsamos Alt F1. Si no le funciona el F1, entonces utiliza, porque hay portátiles que necesitan el FN. FN, F1. Esas tres teclas. Vamos a hacerlo acá. Entonces me ubico dentro de la tabla. Voy a pulsar Alt F1 y observen que me genera un gráfico modelo. Esto es un gráfico tipo. Mire, un gráfico tipo. Es un gráfico modelo que me genera que yo lo voy a organizar, lo voy a documentar para poder realizar el mini tablero, que es lo que se pide. Bien, entonces observen cómo genera. ¿Por qué se llama gráfico dinámico? Porque pues me trae filtros. Si yo llego y filtro acá, quito esto, mire lo que va sucediendo, me va mostrando acá. Y desde la tabla dinámica también lo puedo hacer sin problema. O sea, queda todo integrado. Muy bien. Vamos a quitarlos. Vamos a dejar con los filtros. Bien. Observemos acá otros componentes que aparecen. Entonces mire que aparecen estos botones en gris. Lo que voy a hacer es quitar estos botones porque voy a hacer que el gráfico quede más limpio. Le doy clic derecho y me ubico en este, ocultar todos los botones de campo en gráfico. Y ya me queda limpio el gráfico. Y aquí arriba pues ya empiezo a documentarlo. ¿Qué significa documentarlo? Pues colocarle toda la información que explique el gráfico. Entonces aquí voy a colocar consolidado de ventas por zona y ciudad. Perdón, y vendedor. Ok, entonces miren, ya tengo, esta data se representó acá, pero yo le quiero hacer que me quede, se pueda representar por colores. Entonces, cuando es una sola serie, me refiero, si hay una sola columna de información, se puede hacer, pero si tengo varias, pues ya los colores ya me toca hacerlos de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Observen cómo hago para asignarle color automático a estas columnas. Primero le doy clic para seleccionar. Luego le doy clic derecho, dar formato a serie de datos. Y aquí al lado derecho le doy en el tarrito, relleno, nuevamente relleno y luego variar colores entre puntos. Al darle esa característica, mire que le pone colores. Y aquí aparece entonces las ventas de cada uno de los vendedores. Esto que está aquí, esta serie, esta leyenda, me está hablando aquí mismo de los vendedores, entonces esto no lo necesito. Lo cierro y observen que ya como va quedando el gráfico. Estas líneas de división las puedo quitar, le doy clic, luego le doy suprimir para que el gráfico me quede más limpio. Me falta colocar los títulos, entonces vengo aquí a más, y aquí en títulos del eje le doy clic y le doy aquí de una vez etiquetas de datos. ¿Por qué etiquetas de datos? Porque quiero ver cuáles son los valores de ventas de cada uno de los ejecutivos, de los asesores. Entonces aquí están los títulos. Aquí abajo en el eje X voy a colocar, aquí sería vendedor. Y aquí al lado izquierdo vamos a colocar ventas en millones de pesos. Muy bien, entonces ya tengo aquí, miren los componentes que tengo. Tengo la tabla dinámica, que está aquí, tengo el gráfico, tengo la tabla dinámica y tengo el gráfico. Ahora, para darle un aspecto mucho más interesante a esto, voy a traer la segmentación. Miren lo interesante de esto. Me ubico en la tabla dinámica, me voy a la parte superior donde dice análisis de tabla dinámica, le doy clic. Y luego acá en la sección filtrar, aquí está, insertar segmentación de datos. Voy a darle clic y en este caso voy a escoger el campo, bueno, el campo que yo quiero que genere la segmentación. En este caso voy a dejar zona. Zona, le doy a aceptar
y miren que me trae aquí el segmentador. Lo voy a poner acá para que me quede organizado. Lo organizo acá de tal manera que me dé un aspecto de tablero, de mini tablero. Listo, aquí quito el filtro y miren que cada vez que yo hago un cambio acá, cada vez que toco uno de los elementos del segmentador, pues va afectando la tabla dinámica y el gráfico. Aquí voy a abrir una fila, abramos unas dos filas acá y a esto le voy a dar un aspecto de tablero. Entonces, ¿cómo haríamos? Me voy a la pestaña Vista, líneas de cuadrícula, ya lo quito toda la parte de las cuadrículas, voy a seleccionar toda esta área, me voy aquí a Inicio, y acá le voy a dar que coloque un color, vamos a ponerle color azul, bueno, sí, azul, y bueno, en la tabla aquí yo le puedo cambiar el color también, aquí ya me puedo organizar para que le dé un aspecto diferente a mi presentación, ¿sí? Ok, ya me encargaría de organizar esto de tal manera que me quede pues con otros colores. Eso ya es a nivel personal. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces pongámosle aquí un colorcito que se pueda leer nuestra información. Listo. Entonces aquí está. Ok, bueno, ya cambio el color. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, esto lo quiero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar esta área. Me voy a la pestaña Disposición de página. Aquí donde dice orientación le voy a dar horizontal. Y aquí donde dice área de impresión le doy clic ahí y luego le doy establecer área de impresión. Quiere decir que cuando lo vaya a imprimir que quede esta área solamente. Luego vengo aquí a la parte inferior. Miren aquí en la parte inferior. Acá le doy clic donde dice vista previa de salto de página. Ahí clic. Y él me va mostrando cómo va a salir en la impresión. Entonces, aprovecho de una vez que tengo, perdón un segundito que acá me están pidiendo acceso. Acá, un momento. Listo. Voy a volver aquí a la hoja. Aquí, miren esto. Entonces aquí tengo la tabla dinámica, el segmentador y tengo el gráfico. Entonces, estoy organizando una especie de mini tablero. Ahora, ¿qué hago? Voy a ocultar las columnas. Entonces me ubico aquí en esta columna K, la siguiente al reporte. Control Shift, repito, Control Shift, flecha a la derecha, luego clic derecho, ocultar. Y ya me ocultó las columnas. Ahora voy a hacer lo propio con las filas. Me ubico en la última, Control Shift, flecha hacia abajo, le doy clic derecho, ocultar. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya oculto aquí las filas, voy a generar las opciones de impresión. Entonces, para eso, Control P, me voy a configurar página. Todo esto está explicado en los videos que estoy mostrando y queda aquí grabado en este. Entonces voy aquí donde dice ajustar, vamos a dejarlo ajustar a una página de ancho por una de alto, lo dejamos así. Voy a márgenes y luego aquí donde dice centrar en la página le doy horizontalmente y verticalmente para que quede centrado en la página. Luego voy aquí a encabezado y pie de página, activo este botón, personalizar encabezado y en la sección izquierda un buen reporte siempre tiene la fecha. ¿Cómo coloco la fecha? Entonces miren acá este botón que dice insertar fecha. En la sección central puedo colocar el nombre de la empresa. Voy a inventar aquí un nombre. Y coloquemos un NIT. Ok, puedo ampliar este texto, lo selecciono, voy aquí a la A y aquí le pongo más grande. Ok, le puedo cambiar el tipo de letra también. Y en la sección derecha puedo colocar la hora. Entonces aquí está, el relojito, aceptar hora. Le doy a aceptar
Y aprovecho de una vez y coloco el pie de página. Entonces aquí en pie de página abro y selecciono esta característica, página 1. Le doy a aceptar y observen cómo queda listo para hacer la impresión. Queda ya configurado. Entonces le doy escape y ya tengo mi primer mini dashboard utilizando las tablas dinámicas. Una cosita aquí también importante es que para que las columnas no se autoajusten en su tamaño, sino que siempre mantengan el mismo tamaño, entonces ¿qué hago? Me ubico en la tabla dinámica, le doy clic derecho y aquí hay una opción que dice opciones de tabla dinámica. Vengo aquí para hacer las vacías mostrar y le doy 0 y luego aceptar. Entonces ya puedo hacer cambios y ya me queda fijo el tamaño. Ok, aquí el segmentador, ok, lo puedo organizar también. Inclusive puedo cambiar el color al segmentador. Entonces le doy clic, me voy aquí arriba, segmentación. Hay unas versiones que aparece opciones, pero aquí aparece segmentación. Entonces le voy a dar aquí estilo de segmentación y escojo un color, el color que yo considere para mi mini tablero. Ok, voy a parar aquí. En este momento hemos hecho el diseño de un pequeño tablero de control utilizando los siguientes objetos: tabla dinámica, gráfico dinámico y segmentación. Voy a parar para que empecemos a trabajar a nivel práctico y a resolver las inquietudes que se presentan. Entonces, el video lo voy a dejar hasta acá a nivel de grabación para que ustedes después lo puedan observar.